Un saludo cordial a todos. En este video tutorial vamos a hablar acerca de SQL Server de Microsoft. Mi nombre es Brian Bravo, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en la carrera de Electrónica en Automatización y Control de la materia Manufactura Integrada por Computadora. En este video tutorial nos hemos puesto este temario: los objetivos, una introducción, que vamos a hablar de qué se trata el SQL Server, un ejemplo explicativo y las conclusiones. Como objetivo nos hemos implantado los siguientes: comprender el funcionamiento del software SQL Server, configurar ODBC System, DNS para base de datos y realizar un ejemplo explicativo del software. Introducción. La base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto, en el cual se almacena sistemáticamente para su posterior uso. Pero debido al desarrollo tecnológico, las bases de datos ahora son de formato digital, y a la vez existen gestores de bases de datos que permiten almacenar y luego acceder a los datos de manera rápida. Así se puede tener una eficiencia de cualquier proceso, tanto a nivel bancario como a nivel industrial. Entonces todas las variables que se otorgan de los diferentes procesos se pueden almacenar y así generar algún tipo de reportes. Entonces, una base de datos jerárquica es aquella que se organiza en forma de árbol invertido, en donde un nodo padre de información puede tener varios hijos. Así, estas bases de datos son útiles en el caso de aplicaciones que manejan un gran volumen de información y datos muy compartidos, permitiendo crear estructuras estables y de gran rendimiento. Otro tipo de base de datos son las de red, que ofrecen una solución eficiente al problema de redundancia de datos. Pero de igual forma existe una dificultad que significa administrar la información dentro de una base de datos. Pero existe una solución, ya que existen gestores de base de datos que permiten almacenar y luego acceder a los datos de manera rápida. SQL Server. El SQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacionados, con sus siglas RDMS, propuesto y diseñado por Microsoft, que se enfoca dentro de un entorno empresarial. Entonces, esta plataforma proporciona una mayor flexibilidad, escalabilidad, confiabilidad y seguridad a las aplicaciones de base de datos, y permite facilidad de crear y desplegar, lo que reduce la complejidad y la tediosa gestión de la base de datos. Dentro de este software se desarrolló un lenguaje, el cual es el Transact SQL, que fue una implementación del estándar ANSI para el lenguaje SQL, además que es usado para manipular y recuperar datos de ML, crear tablas y definir relaciones entre las DDL. Características del software. Dentro de las características del software tenemos que soporta transacciones y a la vez tiene soporte de procedimientos almacenados, los cuales son scripts de comandos de TSQL que permiten ser ejecutados con distintos parámetros. Por ejemplo, podemos decir un procedimiento que obtiene número de año como parámetro y a la vez actualiza esta tabla en resumen de ventas. Entonces, con las ventas de los agentes en dicho año se basa una tabla de registro de ventas. Las ventajas de usar procedimientos almacenados en SQL Server por medio de Transact SQL es que permiten una programación modular, ya que se puede crear el procedimiento una vez almacenado en la base de datos y llamarlo desde el programa el número de veces que se desee, a la vez que permite una ejecución más rápida,
en situaciones en las que se necesita una gran cantidad de código. Entonces, Transact SQL permite realizar operaciones varias veces. Así los procedimientos almacenados pueden ser más rápidos que los lotes de código. Además, otra ventaja es que se puede reducir el tráfico de red, de forma que una operación que necesite centenares de líneas de código puede realizarse mediante una sola instrucción, que ejecuta el código en un procedimiento en vez de enviar cientos de líneas de código por la red. Además, puede utilizarse como mecanismo de seguridad, ya que se puede conceder permisos a los usuarios para ejecutar un procedimiento almacenado. De esta forma se tienen restricciones al acceso. Otra característica es el entorno gráfico, que está manejado básicamente por DDL y DML. Además que este entorno permite la operación en modo cliente-servidor. Y otra característica es la administrar información de otros servidores de datos mediante red. Entonces aquí tenemos existen dentro del software, tenemos principalmente que son dos: el TSQL y el cliente nativo. Para el primer caso te decimos que TSQL es el primer medio de interacción con el servidor, el cual permite realizar las operaciones claves en SQL Server, incluyendo la creación y modificación de esquemas de base de datos. También permite la inserción y modificación de datos en la base de datos, así como la administración del servidor como tal. Entonces, estas gestiones se realizan por medio del envío de sentencias en TSQL y declaraciones que son procesadas por el servidor y los recursos, de forma que regresan a la aplicación del cliente. El otro medio de programación es el cliente nativo de SQL. Para hablar del cliente nativo de SQL tenemos que decir que es la biblioteca de acceso a datos para los clientes de Microsoft SQL Server. Entonces este implementa de forma nativa soporte para las características de SQL Server, incluyendo la ejecución de la secuencia de datos a tabular, soporte para bases de datos, notificaciones de consulta y soporte para cifrado. Podemos decir que el cliente nativo de SQL se utiliza como una extensión de SQL Server, plugins para otras tecnologías de acceso de datos. Así se incluyen ADO u OLEDB. Y el cliente nativo de SQL puede también usarse directamente pasando por alto las capas de acceso de datos. Dentro de las ediciones que ofrece el software tenemos las siguientes: el Enterprise, que contempla características, así se tiene un tipo de versión con más privilegios existente en el mercado, es decir que esta plataforma tiene mucho más privilegios que los otros servicios. El Developer, que es una edición de igual características que Enterprise, pero se utiliza solamente en un ambiente de desarrollo y no en producción. Pero si se desarrolla para una edición estándar, hay que tener en cuenta las características deshabilitadas para esta versión, de tal forma que el modo estándar es una versión limitada según la configuración del servidor y sus características. El modo Express es una versión gratuita que posibilita la creación de bases de datos limitadas con características básicas. Así, este tiene el objetivo de apoyar aplicaciones que necesiten una solución simple para almacenamiento de una cantidad limitada de datos, o usuarios que sus recursos y necesidades son limitados. Para finalizar tenemos el SQL Azure, que es una versión de SQL Server en la nube,
y que permite pagar mensualmente por el servicio sin la necesidad de mantener un servidor físico. Entonces, para esto la empresa paga solo por el servicio y el servicio es manejado a través de torres de servidores en distintos lugares del mundo. Los servicios principales de SQL. Entre estos tenemos el SQL Server, que en sí es el motor del sistema. El SQL Agent, que permite la ejecución de tareas como scripts programados y hay además envío de advertencias en caso de carga pesada e irregulares en el sistema. Otro servicio es el Full Text Filter Daemon Launcher, el cual permite la utilización en los indexes especiales del Full Text por búsqueda textual avanzada. Otros servicios que encontramos es el SQL Browser, que es el oyente dedicado a comandos enviados y redirigidos a su destino. El SSIS Server, que es la operación del SSIS por medio de herramientas de ETL. El siguiente servicio es el SSAS Server, que son enfocadas para la ejecución de herramientas de OLAP. El SSRS Server, que utiliza herramientas de informes. Entonces, la base de datos, para realizar una base de datos mediante SQL Server, se debe haber 4 bases de datos del sistema y además la capacidad de crear nuevas bases de datos por el usuario, en los cuales los datos están almacenados en tablas. Así, entonces tenemos la base de datos del sistema, en el cual tenemos un maestro, el cual tiene todos los procedimientos, funciones y tablas del sistema que están utilizadas por parte de la base de datos y que están instaladas automáticamente, tanto como las que han sido creadas. SQL también maneja diferentes tipos de datos. Entre estos tenemos los números. Entre ellos encontramos enteros y no enteros en diferentes tamaños y en diferentes niveles de precisión. Además, texto, que permiten realizar cadenas de distintas longitudes. Fechas para un máximo para diferentes niveles de precisión. Además que se puede manejar un formato XML que representan conjuntos estándares de datos. Así también datos binarios entre bit y bytes que posibilitan el almacenamiento de archivos gráficos. Geography, que se refiere a un estándar de información geográfica. El Geometry, que representa estándar de puntas, líneas, superficies en el plano y la relación entre estas. Y el Hierarchy, que es una representación estándar de información jerárquica como lista de materiales y relaciones entre empleados. Ahora vamos a hablar de las ODBC. En sus siglas en inglés significa Open Database Connectivity, el cual es un estándar de acceso a la base de datos de desarrollo por SQL Access, el cual fue creado en 1992. Entonces, el objetivo de ODBC es hacer posible el acceder a cualquier dato desde cualquier aplicación, sin importar qué sistema de gestión de base de datos almacene los datos. Además que el ODBC logra esto al insertar una capa intermedia, CLI, denominada nivel de interfaz de cliente SQL, entre la aplicación y el DBMS. Entonces, el ODBS tiene el propósito de generar capas, las cuales permiten traducir las consultas de datos de la aplicación en comandos que el DBS entienda. Además, tenemos que el SQL trabaja en dos modos, en el cual el primero, que es
el cual el driver interpreta las conexiones y llamadas SQL y las traduce desde el API o DBS hacia el DBMS, y el segundo modo que sirve para conectarse a la base de datos, en el cual se crea un DNS dentro del ODBS que define parámetros, rutas y características de la conexión. Ahora vamos a realizar el ejemplo explicativo acerca de SQL Server. Vamos a empezar con nuestro ejemplo demostrativo. Entonces, para ello vamos a abrir la base de datos SQL y buscamos la carpeta Microsoft SQL Server 2005. Una vez ahí, nos dirigimos a la pestaña de SQL Server Management. Damos clic y esperamos a que el programa se abra. Entonces, al abrir el programa aparece una ventana en la cual se especifica el tipo de servidor, que por defecto está para base de datos, el nombre del servidor, que es importante que esté relacionado con el nombre de nuestro equipo. Si no se da el caso, es mejor configurar el equipo para poner un nombre que concuerde con la base de datos. Para este caso hemos seleccionado mi nombre, que va a ser Brian. Una vez puesto esto, nos dirigimos al botón conectar. Esperamos a que se conecte, y una vez que se realiza la conexión con la base de datos, vamos a crear una nueva base. Para ello nos vamos a Database y colocamos New Database. Antes de esto hay que mencionar que dentro de la carpeta de la base de datos que ofrece el SQL tenemos diferentes carpetas, las cuales nos dan diferentes posibilidades como seguridad, también para una replicación, para el manejo, la gestión y servicios de notificación. Entonces, a continuación vamos a crear nuestra nueva base de datos. Para ello damos clic derecho en Database y nos dirigimos a la opción New Database. Entonces se despliega una ventana en la cual debemos colocar el nombre de nuestra base de datos. Para este caso vamos a poner tutorial SQL Sim. Y aquí no ingresamos ningún valor y dejamos los que se encuentran por defecto. Nos vamos a la pestaña OK y esperamos a que se cree la base de datos. Listo. Para verificar que nuestra base de datos se creó, vamos a la carpeta Database, abrimos las pestañas y podemos ver que nuestra base de datos se ha creado. Entonces aquí tenemos diferentes formas de gestionar esta carpeta, como por ejemplo tenemos para realizar tablas, diagramas de base de datos, unas vistas, seguridad y almacenamiento, como también programabilidad. Entonces, para gestionar nuestra base de datos vamos a crear una nueva tabla. Nos dirigimos a la carpeta Tables, colocamos doble clic derecho y New Table. Esperamos a que se cargue y aparece la siguiente ventana, en la cual debemos poner el nombre del proceso que queramos nosotros gestionar. En este caso vamos a poner proceso. Listo. Aquí luego en la columna derecha tenemos el tipo de dato que vamos a manejar. En este caso como podemos ver, tenemos diferentes tipos de variables que se puede gestionar. Entonces, para nuestro caso vamos a decir que el proceso tiene variables de tipo numérico. Quitamos el visto en la columna allow nulls, y esto permitirá que todas las variables llamadas procesos se vayan creando una por una.
Entonces también para lograr esto es importante ir a la opción Identify Specification, en la cual vamos a poner sí. Esto permitirá que nuestras variables vayan creándose una por una a medida que se tenga algún tipo de valor. Listo. Entonces vamos a escribir diferentes variables de nuestro proceso que nos ayudarán a cualquier tipo de información. Por ejemplo, podemos poner que vamos a gestionar la presión de una tubería. Entonces podemos poner una presión con una la variable de proceso. La presión como un set point y la presión como una variable manipulada. Podemos ver que hemos creado nuestras variables, y en el tipo de datos vamos a elegir que son variables de tipo float, ya que con esto podemos gestionar a través del PLC qué cantidad de presión se entrega en cualquier tipo de proceso. Float. Y de igual forma buscamos la opción float y listo. De igual forma vamos a quitar aquí los vistos para que nuestras variables se vayan creando. Entonces, si queremos dar un tipo de seguridad, es indispensable tener un operador, que en este caso vamos a crear una variable llamada operador con un tipo de dato varchar, el cual nos permitirá manejar valores de tipo numérico y alfanumérico. Entonces, una vez creadas nuestras variables de la base de datos, lo siguiente es guardarla. Entonces vamos a guardar la tabla y vamos a colocar cualquier nombre. En este caso vamos a ponerle tabla tutorial. Ponemos OK y nuestra base de datos ha sido creada. Para verificar esto podemos irnos a la carpeta de tables y abrimos las pestañas y podemos ver que nuestra base de datos ha sido creada. Una vez realizado esto, lo siguiente es conectar con el ODBC para permitir la gestión de esta información. Entonces cerramos el SQL Server, vamos a inicio, todos los programas, y nos vamos al panel de control. Busquemos el panel de control. Perdón, aquí está panel de control. Lo siguiente es ir a herramientas de administrativas y buscamos orígenes de datos ODBC. La abrimos y lo siguiente es que vamos a crear nuestra gestión de base de datos. Entonces nos dirigimos a la pestaña de SN System, colocamos clic y vamos a al botón agregar. Entonces aquí nos dice que seleccionemos un controlador en el cual se quiere que establecer una conexión de origen de datos. Entonces aquí tenemos diferentes alternativas, pero para nuestro caso, como vamos a usar la plataforma SQL Server, vamos a esta opción SQL Server y ponemos finalizar. Aquí tenemos que darle un nombre a nuestro origen de datos. Entonces vamos a poner tutorial sim. Aquí, si queremos, podemos poner una descripción del origen de datos. Pongamos pongamos
de datos, presión. Y aquí se nos pregunta con qué servidor SQL queremos conectarnos. Entonces vamos a elegir el que está con mi nombre, como ya mencioné, y colocamos finalizar. Entonces aparece esta ventana que dice configuración de ODBC de Microsoft SQL Server. Entonces aquí se crea una nueva origen de datos con la cual ya podemos comunicarnos con nuestro SQL Server. Lo siguiente es probar el origen de datos y nos dice que la conexión se ha establecido. Entonces una vez esto, colocamos aceptar y podemos ver que nuestro origen de datos ha sido creado. Entonces colocamos aceptar. Entonces con esta configuración ya podremos comunicarnos con nuestra base de datos. Conclusiones. Dentro de las conclusiones hemos puesto que la base de datos son de gran importancia en la implementación de sistemas de gestión de la producción, ya que aquí es donde se va a guardar nuestros valores de proceso. Además que la base de datos son útiles en diversos campos, como el industrial, el financiero, el educativo, de manera que facilitan la ejecución y toma de decisiones que permiten tener una eficiencia en el proceso. Esto ha sido todo en el tutorial de hoy. Muchas gracias.